En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Dios, ten mi vivir consagrado para ti. Cada instante que me das, tenlo en tu voluntad. Ten mis manos y hazlas mover al impulso de tu amor, y tus pasos en mis pies vayan siempre en tu querer. Ven, Jesús, a esta nada que te anhela continuamente, a esta nada que somos nosotros. Ven tú que eres el todo, y vive en nosotros. Permanece obrante en nosotros, fundiendo nuestros actos humanos con tus actos divinos, para dar al Padre gloria como la que tú sabes darle, perfecta, infinita, eterna, divina, por nosotros y por todos. Libremente te elegí, pero antes me elegiste a mí. Mi pobreza y mi valor, ¿qué importan ante tu amor? En mi ser ven tú a amar a tu modo y sin cesar, y así pueda yo decir: fiat siempre hagas en mí. Así pueda yo decir: fiat siempre hagas en mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo están? Muy bien sentados. Bien. ¿Tienen ustedes idea de lo que vale un acto hecho en la divina voluntad? ¿Cuánto vale un acto hecho en la divina voluntad? ¿Depende la moneda de cambio? No, pero está hecho en la divina voluntad. Es una vida divina. O sea, ¿qué vale ese acto? Si vale porque posee una vida divina, ¿cuánto vale? Es invaluable, pero sí tiene valor. Que no se pueda medir es diferente. Es que Dios es un acto eterno, y cuando la criatura en el tiempo, la criatura que está en el tiempo, le da la oportunidad de que en la sucesión de los actos que aquí en la tierra y en el tiempo tenemos,
cuando le damos la oportunidad a su voluntad de tener vida en esos actos, en cada uno actualiza y multiplica todo el valor de la propia vida de Dios, de su propio ser, porque está hecho en su voluntad, es acto de Él. Le dice Jesús a Luisa, estos actos están llenos de toda la plenitud divina, poseen toda la belleza, todo el poder, toda la sabiduría y el amor. Le explica un sinfín de veces cómo los ángeles se maravillan ante un solo acto hecho en la voluntad de Dios, por una vil criatura como podemos ser nosotros. Y bueno, Dios creó al hombre para hacer de esos actos su vida ordinaria, cosa que no sucede. Bueno, tantos y tantos actos que no son hechos en su voluntad y que por tanto existen sin finalidad, porque no cumplen la finalidad eterna que Dios esperaba de ellos. Nosotros, ¿qué podemos hacer con esos actos de los demás? Rehacerlos, juntarlos con los de nosotros, ¿y qué más? ¿Cuáles son las 3 R's? Válgame Dios. Creo que leemos acá. Vamos a leer un escrito del padre Pablo Martín Sanguiao, un español que vive en Roma. Su escrito se llama Las maravillas del vivir en la divina voluntad. Sustituir los actos de las criaturas, rehacer de un modo divino el propio pasado. Espero alcancen a ver. En el volumen 28, el 12 de marzo de 1930, dice Luisa: continuaba mi recorrido en el fiat divino. ¿Qué se encuentra en el fiat divino? Todo. El fiat divino, creo que en este momento Luisa lo hace como sinónimo del divino querer, y por tanto ahí está guardado todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, todas las vidas de todas las criaturas, la encarnación de Jesús y toda su vida en la tierra, la vida de la iglesia e incluso el futuro. Ahí está contenido el tiempo y la eternidad. Pues Luisa se andaba paseando allí. Continuaba mi recorrido en el fiat divino para llevar todos los actos de las criaturas como homenaje a mi Creador. Y estaba pensando, si puedo recoger todo lo que han hecho y meterlo todo en el querer divino, ¿no se convertirán en actos de divina voluntad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Yo agarro los actos de todas las criaturas, los pongo en el divino querer y se convierten en actos divinos. Are you sure? ¿Seguros? Y mi dulce Jesús ha añadido: hija mía, cada acto de las criaturas tiene su propio germen según como ha sido hecho. ¿Qué es un germen? Como el origen, aquello que se siembra, de lo cual surge todo el desarrollo de algo, de una vida, no sé. ¿Cómo dijo el otro día el padre Juan Carlos en el WhatsApp? Que el reino de Dios es como una semilla que encierra en sí todo lo que algún día ese árbol será. Algo así dijo, ¿verdad? Bueno,
Pero aquí estábamos en los actos. Hija mía, cada acto de las criaturas tiene su propio germen, según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fiat divino, no posee su embrión, o sea, su germen. Por lo tanto, nunca podrá ser un acto de mi voluntad. ¿Se hacen divinos? Pues no. Porque en el momento de hacerlo, faltaba su germen de luz, que tiene el poder de convertirlo en sol, siendo su germen de luz como primer acto en el acto de la criatura. Hasta ahí a lo mejor estará revoltoso, pero lo que sigue ayuda. Dice, en los actos de la criatura sucede algo parecido a esto. Si una persona tiene semillas de flores, sembrándolas tendrá flores. Y si siembra semillas de frutos, tendrá frutos. Las semillas de flores no darán frutos, ni la de fruto dará flores, sino que cada una dará conforme a la naturaleza de su semilla. Así son los actos de las criaturas. Si el acto ha sido hecho con un fin bueno, con un fin santo, para agradarme, para amarme, en un acto, en el bueno, se verá el germen de la bondad, semilla de bondad que produce un acto de bondad. En el acto santo se verá el germen de la santidad. En otro, el germen de agradarme, el germen de amarme. Esos son actos humanos, buenos, santos, pero humanos. Estos gérmenes no son luz, sino que uno representa la flor, otro el fruto, otro una plantita y otro una piedra preciosa. Y yo siento en esos actos el homenaje de la flor, del fruto, etc. Pero no el homenaje que puede darme un sol. ¿Qué diferencia hay entre la flor y el sol? ¿Tamaño? O sea, no hay modos de medirla, no solo de medir, o sea, no hay modo de comparar una flor y el sol. La flor sale hoy y cuando mucho durará muchísimo, así una semana. El sol, desde que Dios lo creó y hasta el fin de la historia, brillará. El sol causa la flor, por cierto. Bueno, entonces, esos actos buenos, pero humanos, son flores, frutos, plantas, dice ahí, piedras preciosas. Y yo siento el homenaje de la flor, del fruto, pero no el homenaje que puede darme un sol. Y todos esos actos, cuando tú los recoges para meterlos en mi fiat, siguen siendo lo que son. Cada uno conserva la naturaleza de la semilla que le ha dado. De una semilla de peras no van a salir limones. Y se ve que son los actos que puede hacer la criatura, no los actos que puede hacer mi divina voluntad con su germen de luz en el acto de ella. Los actos humanos Jesús los compara como flores, frutos, plantas. Los actos divinos los compara con soles. Un acto que es flor, como los de Santa Teresita, y por cierto, muy bonitos, o sea, nadie les va a quitar su belleza ni su valor, pues tienen una semilla, por así decirlo. ¿Cómo es la semilla de una flor? Algo pequeño y material, o sea, humano. El germen
que produce un sol. ¿De qué está hecho, dice Jesús? De luz. Quien quiere hacer actos en la divina voluntad, en esos actos Jesús, con la intención de la criatura, siembra un germen de luz, que en el desarrollo del acto se convierte en un sol, mientras que en los actos humanos se siembra un germen de lo que sea y sale flor, fruto, parece basta. ¿Dónde iba? La divina voluntad no cede el germen, sino cuando la criatura vive en ella, y en sus actos le da el primer puesto de honor. Entonces, ¿cuál era la pregunta de Luisa? Que si al girar en el fiat divino y tomar los actos de todas las criaturas y meterlos en el querer divino, ¿que a poco no se iban a hacer divinos esos actos? Y Jesús dice, no, quedan como fueron hechos. Sí los metió, pero no se hicieron divinos. El padre Pablo explica esto. A la pregunta de Luisa, la respuesta es no, no cambian. Si los actos hechos por las criaturas han sido actos humanos, siguen siendo actos humanos. Entonces, ¿para qué girar por ellos? Si en fin se quedan como están. Un acto divino se hace diciéndole a Jesús que venga, dejándolo estar y fundiendo nuestra voluntad en la de Él. Nuestro acto chiquito, insignificante, se convierte en divino. Los actos se quedan como fueron hechos. No se divinizan. Es lo que dijo Jesús allí. Dice allí, por lo tanto, nunca podrá ser un acto de mi voluntad. Pero vamos a seguir viendo. Este es volumen 12, 27 de noviembre de 1917. Ah, hija mía, la actual generación merecería ser destruida del todo. Del todo. No es la generación de 1917. Jesús dijo en el Evangelio algo curioso: yo les aseguro que no pasará esta generación antes de la venida del Hijo del Hombre. Y por eso San Pablo esperaba que en menos de 30 años, lo que dura una generación, ya venía Jesús. Jesús no se refiere a generación de 25 años, sino a la generación de los de después de su venida. A los de después de su venida. Esa generación no pasará el Hijo del Hombre vendrá dentro de la generación de los redimidos, es obvio. Entonces, la actual generación merecería ser destruida del todo. Y si permitiré que quede un poco de ella, es para formar estos soles de la santidad de vivir en mi querer. Quiero hacer un paréntesis a propósito de la lectura de ayer, del martes, donde dice San Pablo: les ruego que no se dejen engañar tan fácilmente por supuestas revelaciones o por cartas atribuidas a nosotros que indiquen que la venida del Señor es inminente. Fue la de ayer, pero aquí se equivocaron y la volvieron a leer hoy. Sí.
En el libro de Cielo Jesús habla sin fin de veces de castigos, muchos. Pero búsquenle y no encontrarán donde hable de la segunda venida. No habla de la segunda venida de Jesús. Es dogma de fe que Jesús vendrá al final de la historia, lo que es concretamente el fin del mundo, que para eso falta muchos siglos, porque el mundo todavía no ha vivido como Dios lo creó al principio. Entonces, el fin del mundo quedan muchos siglos. Sin embargo, sí hay razones para pensar que estamos en un cambio de época y que ese cambio de época sucederá por medio de una purificación que Dios haga a la humanidad, dolorosa, fuerte, que purifique la iglesia, la humanidad y el mundo. ¿Cómo podremos saberlo? ¿Por supuestas revelaciones? No, por revelaciones reconocidas. O sea, la carta de San Pablo dice, no se dejen engañar por supuestas revelaciones. Pero cuando una revelación privada es reconocida por la iglesia, ya no es supuesta. Ya no es supuesta. Cuando una aparición en algún lugar es reconocida por la iglesia, ya no es supuesta. Entonces, obviamente, junto con San Pablo les digo, no se dejen engañar por supuestas revelaciones, pero sí tengan los ojos abiertos, porque Jesús juntamente dijo, estén atentos a los signos. Ahora, de que esa purificación necesaria, justa y buena, aunque dolorosa, vaya a venir, de ella habla nuestro Señor y su Madre en apariciones aprobadas como Fátima, desde luego, las apariciones de la Virgen en Ámsterdam, en Holanda, en Akita, Japón, y en La Salette también. Y todas estas son reconocidas por la Iglesia, apariciones aprobadas. Y hay muchas más, Estas son las que yo por el momento me recuerdo. Todas estas sucedieron en el siglo pasado. Y en todas la Virgen decía, pronto, pronto. Si va a haber una venida del Señor en este trayecto, no lo sé. Yo sé que habrá una al final de la historia, porque eso es dogma de fe. Pero en este trayecto de purificación, que purifique el estado terrible del mundo y que devuelva el orden, la belleza que Dios creó al mundo, si acaso hubiera una venida de Jesús, quizás sea una de la que habla San Bernardo, que es la venida intermedia, que es invisible. Es la venida, o sea, Jesús que viene a tomar su reino en las almas. Es una venida real de Jesús, pero no es visible. Y les digo, a Luisa, Jesús nunca le habla de la segunda venida. Le habla sí de esa purificación que da lugar a ese tiempo feliz que Jesús llama el reino de mi voluntad sobre la tierra, en medio de las criaturas. Luego, San Pablo se refería también a personas que se tomaban la molestia de escribir cartas y firmarlas a nombre de los apóstoles, diciéndoles, yo Pablo les digo que ya. O sea, ¿eso tiene buena intención? No. Entonces, estar atentos a los signos de los tiempos no contradice lo que dice San Pablo, de hecho es una orden de Jesús. Y cuando la Iglesia reconoce que una aparición privada es verdadera, es sobrenatural, por tanto, ¿quién es quien habló en esa revelación? O Jesús, o la Virgen, o quien haya sido. Y si vinieron ellos a hablar, la Iglesia reconoce y testifica que es sobrenatural, que es verdadero, ¿será para que no les pongamos atención? Pues no. Ahora, el cuándo, eso sí no se puede tener la certeza. Pero estar atentos y siempre listos. Bueno, se acabó el paréntesis. Mande. Sí, los actos de Adán antes del pecado eran divinos.
Permanecieron, sí, no se anularon, sí se conservaron. De hecho, por ellos, Adán es el más grande santo antes de Luisa. Por esos actos. La Virgen es punto y aparte, siempre. Don't worry. Entonces, volviendo a esto. La actual generación merecería ser destruida del todo. Y si permitiré que quede un poco de ella, es para formar estos soles de la santidad del vivir en mi querer. Esa santidad que San Juan Pablo II decía, en el alba del tercer milenio, o sea, ahorita, Dios quiere dar a su iglesia una nueva y divina santidad. Estos. Que a ejemplo mío me devolverán todo lo que me debían las demás criaturas pasadas, presentes y futuras. Entonces la tierra me dará verdadera gloria y mi fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo, se cumplirá y será escuchado por Dios. Dice ahí que esas almas que vivirán en su querer, ¿le devolverán a Dios qué? ¿Qué dice? Me devolverán todo lo que me debían las demás criaturas pasadas, presentes y futuras. ¿Qué le debían a Dios todas las criaturas pasadas? Fuimos creados, dice San Pablo, para ejercitarnos en obras buenas que Dios preparó de antemano, o sea, actos divinos. Si los preparó de antemano, no son humanos, estaban desde antes de la creación, por tanto son eternos, son divinos. En cada acto mío, yo debía darle a Dios un amor divino, no humano, una gloria divina, una correspondencia divina, o sea, un acto divino. Eso es la deuda que yo tengo con Dios y todas las criaturas. ¿Cómo le van a hacer esas almas para devolverle a Dios toda esa gloria? Pero si no van a poder cambiar los actos humanos en divinos, ¿cómo le van a dar a Dios todo lo que todas las criaturas le debían? Porque lo que las criaturas le debían a Dios son actos de Jesús en ellas, actos divinos, actos de su divina voluntad en ellos. Sigamos leyendo. Primero quisiera leer algo del catecismo. Dice el 402 del catecismo, 402, que así como por un solo hombre todos los hombres fueron constituidos, ¿cómo dice? Por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. O sea, por uno solo se amolaron todos. Dice pues, así como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo, Cristo, procura a todos una justificación que le da vida, que da la vida. O sea, Jesús es el que se encarga de rehacer todo el desastre original, llamado normalmente pecado original. Jesús lo rehace. Y luego dice en el 6:18 del Catecismo, la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Vuelvo a lo que vamos a leer. Dice Jesús, a tu eslabón de unión conmigo, ¿qué es un eslabón? Una cadena está hecha de eslabones y se van uniendo, está uno y se une otro y a ese otro se le unen otros, ¿sí? Pues dice, a tu eslabón de unión conmigo, en mi querer divino,
Se unirán otros eslabones de las criaturas y tendré una legión de almas que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas y recibiré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí. ¿Qué? Dice, entonces sí, sí, ¿qué? Entonces sí se hacen divinos. Ay, es que Jesús no se decide, ¿verdad? Dice que no y luego dice que sí. Recibiré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí. ¿Cómo es eso? Mira, cada acto humano, denme ejemplos de actos humanos. Espérate. Denme ejemplos de actos humanos. Comer, respirar, caminar, mirar, hablar, sonreír, llorar, todo eso son actos humanos. Palpitar, pensar, rezar, son actos humanos. Esos actos humanos que hace la criatura son como vasijas de barro que fueron hechos, que existen con la finalidad de ser llenados. Díganme algo muy valioso con lo que se pueda llenar esos actos, esas vasijas. Por lo pronto, digamos que de oro y de piedras preciosas. Aunque José diga que de sustancia divina, y sí sea cierto, pero o sea, mi acto humano es una vasija para que Dios saque de él tesoros de su propia vida divina. Ahora, como todas esas vasijas no se abren a recibir esos tesoros, ¿qué les pasa? Están guardados allá en la caja fuerte, suspendidos, ¿sí? Esos actos, esos tesoros son el acto divino que Dios debía poner dentro de mi acto humano. Mi acto humano debía servir de vasija para contener y llevar un acto de Jesús, un acto divino que vale toda su vida, que contiene su vida. Bueno, pues esos actos de Jesús, dice, recibiré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí. Los ha hecho solo Jesús, son de Él. Dice pues, ahora también hechos por las criaturas. Como hemos leído muchas veces, Jesús dijo, el que cree en mí hará mis obras. O sea, Jesús no quiere quedarse solo haciendo Él todo lo que nosotros debíamos hacer. Y estas almas serán de todas clases, vírgenes, al decir vírgenes se refiere a monjitas, sacerdotes, seglares, conforme a su propio oficio. Ya no obrarán humanamente, o sea, ya no solo humanamente, sino que penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos, de un modo totalmente divino, y recibiré de parte de las criaturas la gloria divina de tantos sacramentos recibidos y administrados en un modo humano y más. O sea, de tantas obras no como Dios las quería. Válgame Dios, qué silencio.
¿Se entiende cómo será eso? ¿Eso intentamos? Eso fue del volumen 12, el 29 de enero de 1919. Vamos a leer este y explicamos. Volumen 12 ahora, 4 de febrero de 1919. ¿Han visto en una presa que hay en un rancho de mi papá? Bueno, el gobierno hizo una cosa, es una presa pues que detiene el agua para desviarla por un canal, pero ese canal tiene unas compuertas. Esas compuertas son muy pesadas, entonces pusieron una especie de volante que tú le das vuelta y mueve una tuercota grandotota, una bola así, como una tuerca muy grande, y la mueve rápido. ¿Es grande o es chiquita? No sé, pero el chiste es que esa, conforme tú mueves el volante ese, se mueve esa y luego mueve otra y mueve otra y mueve otra y mueve así muchas a la vez. Es cuestión que tú le des vuelta al volante y se mueven todas juntas a la vez. Y de ser un movimiento rápido se convierte en un movimiento lento pero muy fuerte, que gana fuerza. Todo el movimiento de qué brota del volante, de esa primer rueda que se mueve esa y en automático se mueven todas las otras ruedas. Jesús dice muchas veces que la creación funciona más o menos así, y dice aquí: siendo mi voluntad la rueda central de mi ser, o sea, del ser divino, de las tres personas divinas, la rueda central de la creación y de todo, entonces lo que tú haces, saliendo de este centro, ¿de cuál centro? De su voluntad divina, lo que tú haces sustituirá tantos actos de las criaturas. ¿Qué significa sustituir? Reemplazar. Que ahí hay algo y no sirve, pongamos otra cosa. ¿Sí? Tus actos saliendo de este centro, más bien lo que tú haces saliendo de este centro, sustituirá tantos actos de las criaturas, y multiplicándose en los movimientos de todos como movimiento central, vendrá a depositar ante mi trono, de parte de las criaturas, sus actos, sustituyendo todo. Haciendo un pequeño recuento. Los actos del africanito que no tiene ni idea de todo esto son actos humanos, y aunque yo los repare, se quedan humanos. Pero entonces, viviendo en la divina voluntad, el acto que yo haga, más bien que deje a Jesús hacer en mí, se multiplicará por cuantos latidos ha tenido el negrito, que son latidos humanos, un latido mío hecho en la voluntad de Jesús, se multiplicará para dar por cada acto humano del negrito otro acto divino. ¿Se entiende? Y va a sustituir los actos de él ante Dios. ¿Ok? Veo caras que dicen que ¿qué? No se preocupen. Entiendo que para quien tiene poco conociendo divina voluntad, o para quien es su primera vez, todo esto está en chino. Pero tengan paciencia. A su momento se entenderá. Quienes ya conocen un poco más, creo que es útil comprender estas diferencias. Porque yo he escuchado cosas muy simpáticas como que, no hombre, que mi hijo se fue y andaba a saber Dios dónde y lo fundí en la divina voluntad. Y yo, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿usted cómo lo fundió en la divina voluntad? Explíquenos. Les confieso que nunca he dicho eso, pero me quedo pensando, ¿y usted cómo le hace para fundirlo en la divina voluntad? Para
fundirse en la divina voluntad ocupa la propia voluntad libremente fundirse. Así que yo no puedo fundir, que lo fundo, lo agarro y lo fundo. No, no puedo. Pero Dios ve la buena intención y algo hace. Yo sé que algo hace. Dios sabe que se puede y que no se puede, y entonces Él se encarga de que todo quede bien hecho. Bueno, pero se entiende lo que dijo allí. O sea, el alma se pone en la primera rueda de la voluntad de Dios, en ese ejemplo, y al moverse en esa primera rueda, así como el movimiento de esa rueda se extiende a todas las otras ruedas y les da movimiento, ahora el acto de la criatura en esa primera rueda, junto con la voluntad divina, se extiende en todas las otras ruedas, llevando movimiento, llevando vida divina, y dándole a cada rueda un giro, un movimiento, un acto divino. ¿Se entiende? Y si no, pues ni modo. Bueno. No se preocupen. Hay 36 libros que les van a explicar muy bien. Ahora vamos a leer otra vez del volumen 12, el 13 de febrero de 1919. Hija amada de mi querer, ¿quieres venir a sustituir en mi voluntad de un modo divino tantos actos, primero, no hechos por los demás hermanos nuestros? Segundo, tantos otros hechos de un modo humano. Y otros actos santos, sí, pero humanos. Santos sí, humanos, mas no en orden divino. Se lo pregunta Luisa, pero les pregunta también a ustedes. ¿Quieres venir a sustituir en mi voluntad? Porque en la tuya no puedes, no tienes con qué. En mi voluntad. Y de modo divino, tantos actos no hechos. ¿Cuáles son esos actos no hechos? A mí me vienen a la mente los niños abortados. O sea, todos esos niños tenían actos que debían hacer y que por la maldad humana no se cumplieron. No tuvieron la posibilidad de hacerlos, así que tantos actos no hechos. Tan solo esos ya son demasiados. Todos los humanos, hechos con quién sabe cuántos fines, o sea, actos sí hechos, pero que no son buenos, y tantos otros también hechos que sí son buenos, pero no son divinos. O sea, no son actos de Jesús en la criatura, son solo actos buenos de la criatura. Son actos hechos con voluntad humana, con buena intención, pero con voluntad humana, no con voluntad divina. Y los actos humanos, por muy buenos que sean, son siempre limitados, temporales, imperfectos, pequeños, caducos, aislados, mientras que los divinos son universales, perfectos, divinos, eternos. Bueno, dice, yo, es Jesús, yo hice todo en orden divino. Y vuelvo a lo que estábamos leyendo del catecismo. Dice, la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa único mediador? El que separa entre los hombres y entre Dios y le da a Dios todo lo que todos los hombres le deben y le da a las criaturas todo lo que Dios les quiere dar. Entonces nosotros nos cruzamos de brazos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? Si Jesús es el único mediador. Dice, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que,
en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. O sea, si bien Él es el único mediador, dice, vengan para acá y ayúdenme. Se asocien a ese trabajo de Jesús que se para frente a la divinidad y entre los hombres. Es el catecismo, es el mismo 618, no es la constitución dogmática del concilio Gaudium et Spes. Dice, son documentos de autoridad doctrinal, magisterial en la Iglesia, hechos en el 1960 y algo, el Concilio Vaticano II. Dice, Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. O sea, tú que lo recibes por primero, o sea, tú que tienes la disposición de recibirlo primero que los demás, ven, asóciate a mí y haz lo que yo hago. ¿Se entiende? Es lo que le pidió a Luisa que haga. Por eso dice, yo hice todo en orden divino, pero aún no estoy contento. Quiero que la criatura entre en mi voluntad y de un modo divino, o sea, no solo humano, sino divino, venga a besar mis actos. ¿Qué significa besar sus actos? A ver, yo sé que la silla la puedo besar, es una cosa, pero los actos, ¿cómo se besan? Los actos divinos, además, que no son materiales, ¿cómo se besan? En el libro de cielo, en todos los escritos de Luisa, el beso no es algo que se hace con los labios. El beso es la fusión de tu voluntad, de tu vida, de tu amor, en eso que besas. Entonces, si besas sus actos, es que te fundes en ellos. ¿Se entiende? Porque de hecho la finalidad, aunque nosotros ni cuenta nos demos, pero la finalidad de un beso es la fusión de dos criaturas por fuerza del amor. Bueno, en este caso no es de dos criaturas, es del Creador y la criatura. Dice, quiero que la criatura entre en mi voluntad y de un modo divino venga a besar mis actos, sustituyéndolos todos como hice yo. Por eso, ven, ándale, ven. Es una orden junto con una invitación amorosa. Ven. Lo suspiro, lo deseo tanto. Lo deseo tanto que para mí es una fiesta cuando veo que la criatura entra en este ambiente divino y multiplicándose conmigo, se multiplica en todos y ama, repara, sustituye a todos y por cada uno de un modo divino. Eso es el sacrificio redentor de Cristo. Abrazar a todos y desde cada uno, Él poniéndose en lugar de cada uno, darle a Dios Padre todo lo que nosotros ni por aquí nos pasa. Eso es lo que hace Jesús. Pero acuérdense que dijo, hará mis obras. O sea, Él no quiere hacer solo, no quiere estar solo en lo que hace, nos quiere con Él. Entonces, a ver, Juanito. Juanito está empezando a dormir. ¿Ya invitaste a la divina voluntad a dormir? No, no la había invitado. Por lo tanto, eran actos humanos. Entonces, Jesús dijo, por cada vez que Juanito se empiece a dormir, yo me voy a dormir, pero en la divina voluntad de mi papá. Y le voy a dar a mi padre un acto divino de dormir.
sustituyó tu acto humano de dormir con un acto divino de Él de dormir. Bueno, pues nosotros junto con Jesús nos ponemos en lugar de Juanito y entonces le damos a Dios Padre, en sustitución de su acto humano, actos divinos de dormir. ¿Y de qué más, Juan? Y de leer, muy bien. Dice, las cosas humanas ya no las reconozco en ella, sino que son todas cosas mías. O sea, todo lo que hace es cosa mía. Por tanto, ¿lo de Jesús es solo humano? ¿No? ¿No? ¿Qué más es? Además de humano, ¿qué más es? Divino. Mi amor surge y se multiplica. Los actos de reparación se multiplican infinitamente. Las sustituciones son divinas. En la casa de mi hermano, que acabamos de terminar, después de saber cuánto, bueno, después de la pintada quedaron muchas manchitas de pintura en el piso. Entonces, ¿cómo se repara esas manchas? De rodillas, con una espátula, de una por una. Pues en la divina voluntad, por así decirlo, quitas una y se multiplica y se quitan todas. O sea, espero que lo traduzcan del ambiente material en el que estoy hablando al ambiente espiritual. Cualquier acto hecho en su voluntad se multiplica, de modo que dice ahí, los actos de reparación se multiplican infinitamente. Y es por eso que en 33 años de la vida de Jesús se repararon Imagínense si Jesús contara los años poniendo en fila india todas las vidas humanas. ¿Se imaginan cuántos siglos y siglos y siglos y siglos y siglos? No, cuando acaba el pobre. Por eso, con su voluntad divina, multiplicaba sus actos al infinito y así sí le alcanzó. Luego, las sustituciones son divinas. Imagínense que voy al... ¿Dónde está el museo donde está la pintura fea esa de la Mona Lisa? Han de disculpar mi falta de cultura, pero para mí es muy fea. En el Louvre, bueno, se escribe Louvre. Imagínense que yo entro y digo, pero ¿qué pinturas más feas? Las de Da Vinci. Y me las llevo, las voy a quemar porque no merecen ser vistas por nadie, están muy feas. ¿Qué van a hacer conmigo? Me van a quemar a mí. Me van a quemar a mí por destruir patrimonio universal de la humanidad. Bueno. Y yo digo, ay, no se preocupen, yo les traigo otra. A ver, Juan, dibújame una Mona Lisa. Y les llego con la Mona Lisa dibujada por Juan, ¿qué me van a decir? A lo mejor yo les dijera, ay, le quedó más bonita al niño. El único modo de reparar el daño, pues es resucitar a Da Vinci, que pinte otra. No creo que le quede más bonita, pero que pinte otra. Bueno, lo que quiero decir, con nuestros actos humanos tenemos la deuda de vidas divinas. No de Mona Lisas feas pintadas por Da Vinci, sino de actos perfectos de Jesús. Pues en el divino querer, Jesús se resucita en el alma, o sea, Jesús viviente en el alma, en el acto de su resurrección, vuelve a hacer esos actos, pero en divino. O sea, lo que allá había era un acto humano, pues Jesús dice, pues yo pongo un acto divino, no una Mona Lisa, un acto mío, divino. Sustituciones divinas. Es buen negocio, ¿no? Creo yo. Las sustituciones son divinas, no de Da Vinci, sino de Jesús. ¡Qué alegría, qué fiesta! Los mismos santos se unen a mí y hacen fiesta, esperando con ardor que una hermana suya
una hermana suya, porque, o sea, no somos más que ellos, para nada, somos nada, que una hermana suya sustituya sus mismos actos. ¿Los de quiénes? No. Los mismos santos se unen a mí y hacen fiesta esperando que con ardor una hermana suya sustituya sus mismos actos. ¿De quiénes? De los santos. Entonces, bueno, dice, esos actos que son santos en orden humano, pero no en el orden divino, en esa nueva y divina santidad de la que hablaba San Juan Pablo II, que Dios quiere dar apenas ahorita, y que es esto. Así que ahí está San Francisco diciendo, fúndete en el querer divino, por favor, haz vida en él y toma mis actos, que los hice como Dios me los pidió y como era posible en ese momento. Pero ahora tómalos y fundiéndolos en los de Jesús que Él hizo para mí, porque para cada acto humano de San Francisco Jesús hizo un acto divino pero que está suspendido. Tú tómalos, criatura, hermano mío que vives en la tierra, toma mis actos, fúndelos con esos de Jesús y sustituye mis actos. O sea, toma mis actos que hizo Jesús, los actos que Jesús hizo en mi lugar, porque los míos se quedan humanos, pero en lugar de ellos pones actos divinos, los de Jesús, pero actualizados en ti. Los actos humanos quedan eternamente también en el divino querer, de algún modo. Dice, los santos me piden que haga entrar enseguida a la criatura en este ambiente divino y que todos sus actos, los de ellos, sean sustituidos solo con el querer divino, o sea, solo con el obrar divino y con la característica del eterno, de lo eterno. Lo he hecho yo por todos, ahora quiero que lo hagas tú por todos. Para nosotros es muy natural que Jesús haya hecho todo eso, ¿no? Que haya respondido por cada acto humano dándole al Padre una gloria divina en mi lugar. Lo que resulta así como más, así como a poco, es que ahora una vil criatura como somos nosotros pueda hacer ni más ni menos que lo que hizo el Verbo encarnado. Una duda, te lo había preguntado en otra situación donde hablábamos de esos actos suspendidos de Jesús, que ya están hechos, bueno, rehechos. La depositaria de los frutos de la redención es María. Cuando hablamos de esa suspensión, ¿están contenidos ahí también? Hay que ir ahí con María, ¿o sí es así? Sí, la reina del cielo es poseedora del divino querer. Por tanto, ella posee todos esos actos suspendidos. El primero en rehacer todos esos actos fue Jesús. Inseparable de él, su mamá. Y después esta sierva de Dios, Luisa. Y después, no sé quién. El que quiera, verdaderamente el que quiera. Entonces, les decía, resulta extravagante que una vil criatura como nosotros pueda hacer todo eso. Pero aquí vuelve a salir el trilladísimo 521 del Catecismo con todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El hecho de que el Verbo encarnado lo haya hecho hace posible que nosotros en Él lo podamos hacer y que Él en nosotros lo vuelva a hacer. ¿Entiende? El acto externo del manejar no es lo importante, sino el movimiento humano. O sea, ese movimiento de mover las manos, Jesús lo hizo muchas veces. El carro es lo de menos.
Jesús manejó burros. ¿Qué pasó? No es externamente, es internamente. Si esperamos a hacer externamente todo, pues no. Su mamá lo hizo, la Virgen María lo hizo, eso sí. En estos tiempos, esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, a quien Jesús le empieza a hablar de esto. Obviamente, como hemos estado repitiendo, no por mérito de ella, sino simplemente porque Jesús determinó que era la criatura más insignificante y pequeña que había y la eligió para darle a conocer esto, esta nueva y divina santidad que Dios quiere a través de ella dar a la iglesia entera. Si nos preguntas que si aquí alguien lo hace, creo que no, pero la labor es aprenderlo y tener toda la intención de hacerlo. Sigamos leyendo y veremos algunas cosas. Es que hay cosas interesantes que siguen. La explicación del Padre Pablo. En otras palabras, los actos de las demás criaturas que siguen siendo humanos, que no se transforman en actos de divina voluntad porque en ellos faltó el germen de luz de la divina voluntad, tienen que ser sustituidos, reemplazados por actos divinos, por actos de Jesús. Es lo que hizo nuestro Señor para redimirnos. Y como decía el 6:18 del Catecismo, quiere asociar a las criaturas. Para aquellos que hicieron sus actos humanos, siguen siendo humanos. Pero ante Dios tiene que presentarse otra hermana suya, o sea, otra criatura igual a ellos, solo que recibe este don de la voluntad divina, que los sustituye en un modo divino, de manera que Dios reciba de parte de ellos una adoración, gloria, acción de gracia, reparación, amor, de un modo divino, cosa que ellos no pudieron. No porque no fueran santos, no, simplemente porque no era tiempo, porque todavía Dios no daba el don de su voluntad que cambia estos actos de la criatura aquí en el tiempo en divinos. Sí, San Luis María Griñón de Montfort habla de esos santos que superarán como los cedros del Líbano a los pequeños arbustos. Y es que no es la santidad de la criatura, es la santidad de Jesús que da a esa criatura su vida divina. Entonces ya se entiende lo que espera Dios de nosotros. No podemos cambiar los actos humanos en divinos, pero sí podemos llegarle con todo un paquete de actos divinos en lugar de esos. Los actos divinos, ¿quién los hace? ¿Los hago yo? ¿Quién los puede hacer? Jesús. Pero como decía el 521 del Catecismo, Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Sí? Pero, y si bien los actos de ellos se quedan humanos, Dios recibe como si fuera de parte de ellos y como si ellos lo hubieran hecho, esos actos divinos. Y los santos son felices de que Dios reciba la gloria que de ellos esperaba. Que la reciba ya no solo de Jesús, porque Jesús ya la dio, ya no solo de la Virgen, sino también de otras criaturas, hermanos de ellos. Sí. Sí, la voluntad divina, o sea, yo no multiplico nada, yo no hago ni 2 por 2 ni 2 por 3. Es naturaleza de su voluntad que lo que hace se multiplica al infinito. Es por naturaleza suya. Sí, por todas y por todos, en todos los rincones, sí.
en el mismo acto mío que Jesús está tomando como suyo. Ese mismo acto suyo en mí, Él lo multiplica por todos y por todo. Es que esos actos son de Jesús. Como yo no creo actos divinos, los tomo de los de Jesús que están suspendidos y dejan de estar suspendidos porque la criatura los toma. Una criatura cualquiera aquí en la tierra que quiere vivir en la voluntad de Dios, que vive, los toma y ya no están suspendidos. Es Jesús que los trae, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, dice Jesús, yo en ellos y tú, Padre, en mí. O sea, porque Jesús se pone en el alma, toda esta plenitud de la divinidad se puede poner en el alma. Dice la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 9 y 10. En Él, en Jesús, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. O sea, Jesús la tiene toda, pero a través de Él nos la pasa, nos la da. Antes de leer lo que sigue, los exorcistas, a la hora de hacer exorcismos, el exorcismo consiste en estar diciendo algunas cosas, algunas fórmulas, que son oraciones. Alguna vez que ayudé en uno en San Ignacio, me llamaba la atención que en la letanía de los santos que se recita, había algunos santos a los que el demonio reaccionaba con más furia. En ese caso concreto, el que más le fastidiaba era San Sabás Reyes. Es un mártir mexicano, creo que es de aquí de Jalisco. Si no es de Jalisco, es de aquí muy cerca, es de los mártires de la cristiada. Entonces el exorcista debe estar atento a qué es lo que más le molesta al demonio para repetirlo. Y entonces el padre se puso a repetir varias veces San Sabás Reyes. Y yo pensaba, o sea, ¿por qué con el simple hecho de mencionarlo, el demonio se... O sea, ¿por qué? Decía, ¿a poco es así como nada más porque le da coraje y... O sea, así de, no sé, de simple, de tonto sería, y no lograba entender por qué. Y esto que dice aquí Jesús, creo que ayuda a entender por qué. Dice, Luisa, es el volumen 30, 24 de febrero de 1932. Después de eso seguía mi recorrido en los actos de la divina voluntad. Y oh, cómo quisiera abrazar todo, incluso lo que han hecho todos los bienaventurados, para dar en cada acto honor y gloria a Dios y a los santos. En cada acto de todos, dar honor y gloria a Dios y a los mismos santos. Y para servirme de los mismos actos hechos por ellos, para honrarlos. Y Jesús ha dicho, hija mía, cuando la criatura recuerda, honra, glorifica lo que ha hecho su Creador por amor suyo y su Redentor para salvarla, y todos los santos, o sea, también todo lo que han hecho todos los santos, ella, la criatura, se hace protectora de todos esos actos. ¿Cómo está eso? Chanfles.
Sigamos leyendo y lo explicamos más abajo. El cielo, el sol y toda la creación se sienten protegidos por la criatura. Mi vida terrena acá abajo, mis penas, mis lágrimas, se sienten tener un refugio en ella y encuentran su protectora. Los santos hallan en su recuerdo no solo la protección, sino sus mismos actos vivificados, renovados en medio de las criaturas. Es decir, sienten que se les devuelve la vida en sus actos. ¿Qué? Cuando la criatura recuerda, hace presente lo que era pasado. El demonio no le va a explicar eso al Padre, no le va a dar explicaciones que son no convenientes para él, pero en el momento en el que se invoca al santo, se hace presente la vida, los méritos y la santidad del santo. Y entonces el pobre demonio así le va. Y creo que, porque cada demonio responde diferente, cada uno tiene algo que le molesta más, y creo que eso se basa en las anteriores luchas que han tenido. O sea, quien con su santidad los ha humillado más, pues cuando se les recuerda ese santo en específico, pues se hace presente toda la humillación que la santidad de ese santo les causó. ¿Se entiende eso? Entonces los santos hallan en su recuerdo, o sea, cuando alguien los recuerda, hallan no solo la protección, sino sus mismos actos de ellos vivificados, renovados en medio de las criaturas. Es decir, sienten que se les devuelve la vida en sus actos. Por eso en la iglesia hay conmemoraciones de los santos. Dime. Sí, supongo. Dice Jesús. Dice, en lo que sigue encontrarás respuesta. Oh, cuántas obras bellas, cuántas virtudes quedan como sepultadas en el bajo mundo. O sea, aquí están ya como sepultadas, en el cielo están, pero aquí en el bajo mundo están como sepultadas, dice, porque no hay quien las recuerde y le dé honor. El recuerdo llama las obras del pasado y las hace presentes. Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, antes de eso, también en los exorcismos se invoca los actos de Jesús. Por tu encarnación, por tu nacimiento, por tu bautismo, así. Y quien no conoce divina voluntad piensa que es solo la invocación, así, el solo nombrar. Conociendo esto es que se hace presente. Entonces, el exorcismo es la sala de torturas del demonio. Pero lo que decía arriba Jesús, que el alma se hace protectora de esos actos y que los mismos actos de Jesús se sienten protegidos. ¿Qué es eso? Todo lo que Jesús ha hecho, lo ha hecho para darlo a la criatura. Mientras no se lo dé, se siente como que no ha cumplido su finalidad. Imagínense una mamá que hace su olla de pozole y nadie va a comérselos. ¡Ay, qué triste! Cuando ya van los hijos y se lo comen, dice, ¡ah, qué bien! O sea, ya, mi pozole ya cumplió su finalidad. Bueno, pues la finalidad de todo lo que ha hecho Jesús es darlo a las criaturas.
todo lo que ha hecho el Padre en la creación es darlo a la criatura. Cuando la criatura entra en su voluntad, recibe esos actos y Dios dice, muy bien, aquí está, ya lo tiene, ya lo posee y se siente protegido. Y lo de los santos igual. Bueno, dice, pero ¿sabes lo que pasa? Sucede un intercambio. La criatura se hace protectora con su recuerdo. Y todas nuestras obras, la creación, la redención y todo lo que han hecho los santos, se hacen protectores de su protegida. La criatura protege las obras de Dios al recibirlas, al darle el amor, al darle el cuidado, el reconocimiento, y obviamente todos los actos de Dios y de los santos se hacen protectores de esa criatura. Dice, se ponen a su alrededor para protegerla, para defenderla, le hacen de centinelas. Y mientras se refugian en ella para ser protegidos, Jesús que llega y te dice, ¿me dejas poner en ti mi encarnación? ¿Me dejas que suceda en ti mi nacimiento? Bueno, y mientras se refugian los actos en ella para ser protegidos, cada obra nuestra en toda la creación, luego, todas mis penas en la redención y todas las obras y virtudes de mis santos van a porfía relevándose en hacerle guardia de honor. ¿Qué es relevándose? Te toca a ti, ahora me toca a mí. En hacerle guardia de honor para que quede defendida por todo y por todos. ¿Pueden aspirar a una defensa mayor? Ni la medalla más bonita que se hallen. O sea, la medalla, ¿por qué puede servir de protección? Por si la de San Benito. Precisamente porque invoca la oración de San Benito. No es el objeto, es la oración de San Benito. ¿Dónde iba? Y luego, dice Jesús, no hay honor más grande que tú puedas dar cuando te sirves para pedir en cada acto el reino de la divina voluntad. Todos se sienten llamados y puestos a ser de mensajeros entre el cielo y la tierra de un reino tan santo. Debes saber que pasado, presente y futuro, todo ha de servir al reino del fiat divino. Eso es parte de la gloria de los santos. Saber que todo lo que ellos hicieron a su momento, estas criaturas lo toman y lo invierten en la causa más sublime que ha existido, que es el venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. O sea, para ellos es una maravilla que lo que ellos hicieron y que les sirvió para santificarse, ahora sirva para traer el reino. Porque la criatura entra en esos actos y dice, muy bien, desde aquí, dame tu reino. Desde este acto te lo pido. Desde la caridad de Santa Teresa, ay, todavía no es santa, Teresa de Calcuta, ya casi. Dice, ahora bien, por tu recuerdo, cuando pides este reino por medio de nuestras obras, pone su voz en el sol para pedir el reino, en el agua, en las estrellas, en todo, y por medio de las virtudes y actos de todos, entonces todos se sienten puestos a su servicio y toman su propio oficio y su puesto de honor, de manera que tu girar es necesario, porque sirve para preparar el reino de la divina voluntad. Por eso se atenta y prosigue, y sigue. Entonces los actos se quedan humanos, pero yo pongo, obviamente en Jesús, un acto divino por cada uno, y luego uso los mismos actos de ellos para obtener un reino, el de Dios en la tierra, pleno. Bueno, creo que esto lo vamos a ver la clase que viene. Mande. Cuando habla de la palabra recuerdo, es traer a la memoria las cosas que los santos hicieron.
No tenemos mucha idea de lo que pueden las potencias espirituales. Jesús le dice a Luisa que la voluntad humana es una potencia grande. Creo que después de la de Dios no hay cosa más potente que la voluntad humana, porque incluso el poder del demonio en el mundo depende de la entrada que le da el hombre, de la entrada que le da la voluntad humana. La voluntad humana, dice Jesús, si bien externamente las criaturas no pueden hacer todo lo que quieren, internamente la voluntad, si en un instante quiere, así con toda su voluntad, quiere 1000 bienes, esos 1000 bienes ante Dios quedan hechos. De igual modo, la memoria, que es potencia espiritual, también, por lo que dice ahí Jesús, tiene la potestad de hacer presentes los actos del pasado. A propósito de eso, y ya que no vamos a terminar de ver, lo que sigue es lo que se puede hacer con nuestros propios actos en el pasado, nuestros propios actos de toda nuestra vida desastrosa. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pero ya lo veremos en la siguiente. Pero sobre eso de que la memoria hace presentes los actos, no solo los malos, no solo los buenos, creo que también los malos. Ayer, en la mediodía, no fue ayer, fue antier. Bueno, no importa. El chiste es que donde estaba comiendo, estaba el Chavo del 8 en la tele. No es un programa perverso, ¿verdad? No lo es. Pero tampoco es bueno. O sea, ¿cuántos ejemplos de violencia, de falta de respeto, de egoísmo, de soberbia, así marcadísimos con toda, aunque sea en broma, pero marcadísimos con toda su fuerza? Y pensaba por decir en Don Ramón, no sé cómo se llamaba Ramón también, ¿verdad? Pues, o sea, veía el capítulo con su acostumbrado mal carácter en la actuación, más otras cosas, y pensaba, pobre hombre. Esto lo pensaba para mí, no tengo la certeza, pero les comparto este pensamiento mío. No creo que pueda pasar al cielo mientras sus grabaciones sigan dando mal ejemplo en la tierra. Y nosotros pensamos que ver sus cosas es darle honor, mientras que los pobres, creo que si pudieran venir del purgatorio dirían, por favor, quemen las tonterías que hicimos y no sigan actualizando con su memoria, con su vista, los actos estúpidos que tuvimos la desgracia de vivir. He escuchado de algunas personas que tienen la sentencia de durar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Creo que uno de ellos es Salomón, por toda la sabiduría que tuvo y por todas las tonterías que hizo al final de su vida, y algunos más. Entonces les digo, es un pensamiento mío. Yo no sé, quizá de algún modo purga todo lo necesario y pasa al cielo. Pero por lo pronto creo que me quedó la idea de que debo reparar por esas cosas. Y estaba pensando en el Chavo del 8. O sea, en ese programa tan inocente supuestamente. ¿Qué será con todo lo demás? O sea, el poder que tiene nuestra... Yo no sé de verdad qué sientan ellos ahora que ya han muerto, que ya ven lo que Jesús recibe de cada acto malo. Yo no sé lo que ellos sientan al ver que sus actos siguen causando daño en el mundo. No sé, pobrecitos, me da pena por ellos.
Quizás sea solo un pensamiento mío, pero no importa. Sí, lo voy a decir aquí, que algo le enseñó Jesús a Gloria Polo cuando muere con el rayo que le cae, que las personas no pueden pasar al cielo sino hasta que... ¿Cómo? ¿Cómo era? Un hombre que fue lujurioso, esa herencia de la lujuria, de algún modo influye en las vidas de sus hijos. Si no es por herencia, aunque sea por ejemplo, no sé cómo. Hay quien dice que de eso nada se hereda, pero quién sabe, hay muchos otros que afirman que sí. Pero aunque sea por ejemplo, pues hasta que no se repare en el mundo el daño que se causó, ellos tienen descanso. Y eso es obvio. Como dice en el Éxodo 20, mi madre repite mucho esto, que le dice Dios: bendeciré hasta la 1000ª generación. Por tus actos buenos, por tu justicia, bendeciré hasta la 1000ª generación. Y en cambio la maldición se multiplicará solo hasta la 4ª. Pues creo que, o sea, si se hiciera el bien, se multiplicaría la 1000ª generación, pero no se hace. Y entonces el mundo está como está. Es que es o sea, es de 4 a 1000, es muchísima diferencia, y sin embargo el mundo está todo derruido. O sea, una maldición que continuamente nosotros vamos actualizando con nuestra vida. Así que a vivir en la voluntad de Dios para que, como dice ahí Jesús, los actos de reparación se multipliquen al infinito y las sustituciones divinas anulen tanto desastre. ¿Sí? Sí. Pues bueno. Quienes no están en WhatsApp, solo les comento que el miércoles pasado, ya les dije el miércoles en la noche, que tuvimos el encuentro con el obispo para mostrarle en qué consiste el grupo y qué se hace, y al parecer está un tanto informado. Mostró como que sí sabía de las distintas ramas que hay de la divina voluntad en el mundo, con sus debidas complicaciones de algunas, y de que el Vaticano está haciendo la edición crítica de los escritos del Visa. Bueno. Ay, Jesús, nosotros conocemos estas cosas y lo normal es que en el transcurso de la vida ordinaria se nos olvidan. Pero gracias porque mientras nuestra honesta y decidida intención sea permanecer en tu voluntad, tú haces en nosotros todo lo que nosotros deberíamos hacer. Y aunque yo ni conciencia tenga, tú, palpitando en nuestros latidos, los multiplicas para dar al Padre un latido divino por cada hermano nuestro y por cada latido de sus corazones. Gracias porque en tu voluntad, como tú dices, las cosas son simples, fáciles e inmensas.
Ayúdanos a permanecer en la simplicidad del vivir en tu querer, en el fiat continuo. Quédate en nosotros y consérvanos en ti. Que nuestros actos besen tus actos y sustituyan los de nuestros hermanos. Y tu Madre de Jesús, tú que conoces a perfección el divino querer, como nadie lo ha hecho y como nadie lo hará, tú llévanos de la mano, como niños que no sabemos dar pasos. Tú llévanos de la mano y en tus brazos también. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada, María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, salir de la divina voluntad. En la voluntad de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.